Muchas veces nos hemos encontrado vagando en el desierto de nuestras vidas como resultado de la incredulidad, decisiones equivocadas y desobediencia a Dios. En esta oportunidad, el Dr. Julio Jiménez nos enseñará a través del estudio del capítulo 1 del libro de Josué 5 principios espirituales que nos ayudarán a tomar las decisiones correctas para poder tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Aquí los dejo con Julio. Para poder tener un nuevo comienzo en nuestras vidas, un nuevo comienzo con éxito, y es hacer realidad su presencia en medio nuestro. Miren el versículo 5 y el versículo 9. El versículo 5 vemos, la palabra de Dios dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el versículo 5. Y el versículo 9, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. El tercer principio espiritual, para que el nuevo comienzo, hermanos, que nosotros vamos a emprender en nuestra vida, y tu amigo también, y tu amigo pueda tener un éxito, y es hacer una realidad la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros sabemos que al fin de la historia, hermanos, el pueblo de Israel al final tomó posesión de la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y mucho se ha hablado, hermanos, acerca de la conquista que hizo este pueblo de Israel a Canaán. Muchos hombres especulan y dicen esto y dicen lo otro, y dicen que bueno, que los judíos tuvieron un sistema militar, y que este hombre Josué fue un hombre dotado con muchas habilidades, y que de esta manera ellos pudieron conquistar a estas tribus, a estas naciones, y eso fue la razón por qué tomaron ellos la tierra de Canaán. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no nos dice así. La palabra de Dios nos habla que no fue Israel, no fue el pueblo judío, no fue la fuerza y la habilidad de Josué, sino fue la presencia de su Dios en medio de su pueblo. Y miren, hermanos, vamos a buscar Josué capítulo 2, versículos 9 y 11. La presencia, hermanos, de nuestro Dios va adelante de nosotros. Nuestro Dios, hermanos, ni aun que nosotros nos estamos acercando al enemigo, nuestro Dios va adelante de nosotros, y Él es el que libra nuestras batallas. Josué capítulo 2, versículos 9 y 11 nos dice, fíjense, ustedes recuerdan la historia. Josué envió a 2 espías para ver cómo estaban las cosas ahí en esta ciudad de Jericó. Es una ciudad fortificada, con grandes murallas. Pero estos 2 espías pudieron infiltrarse y pudieron llegar a un lugar, a la casa de Raá, de una mujer. Y mira, escucha, hermanos, lo que esta mujer declara a estos 2 espías del pueblo de Israel. Josué capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjense, sé que Jehová, el Dios de Israel, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová, nuevamente, porque hemos oído que su Dios, ¿qué es lo que habían oído del Dios de Israel? Hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, el pueblo ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que estaba pasando? El pueblo de Israel hace 40 años, Dios los trajo a este mismo lugar y les dijo: hey, vayan, tomen esa ciudad. ¿Pero qué pasó? Ellos, por temor, por incredulidad,
Ellos desobedecieron a Dios. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Estos hombres ya se estaban muriendo de miedo. Sus rodillas estaban que temblaban. La fama de este Dios de Israel, hermanos, estaba delante de ellos, hermanos. Y ahora, nuestro Dios le da nuevamente la oportunidad a este pueblo para que ellos puedan tener este nuevo comienzo en sus vidas, en esta nación. Hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser una realidad. Si nosotros queremos tener un comienzo, un nuevo comienzo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, tenemos que, hermanos, hacer una realidad la presencia de Dios en nosotros. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, versículo 16, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él estaba en cadenas y él estaba siendo juzgado. Y mira lo que él dice. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero el Señor, nuestro Dios, estuvo a mi lado y Él me dio fuerzas. Hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser una realidad. A veces nosotros creemos que Dios solamente está en el cielo. Está bien alto allá, que está muy ocupado, pero no es así. Nuestro Dios es un Dios, hermanos, que se mueve en medio de su pueblo. Es un Dios que la palabra de Dios nos dice que Él vive en nuestros corazones, en nuestras vidas. El Salmos 23, capítulo 4, versículo 4 dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire lo que dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte. Hermanos, aunque estemos en dificultades, en problemas, a veces no sabemos cómo reaccionar, cómo responder, hermanos, a las diferentes vicisitudes y situaciones, hermanos, adversas que el mundo, que la vida nos trae, hermanos. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios está a nuestro lado. Dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Hermanos, si queremos tener un nuevo comienzo en nuestras vidas, tenemos que hacer una realidad nuestro liderazgo, nuestro llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer una realidad las promesas que Dios nos ha dado y nos ha dejado en nuestras vidas, sabiendo que es un Dios, hermano, que cumple sus promesas. La Biblia, hermanos, está llena de todas las promesas que Dios ha cumplido, una tras otra. Tenemos que hacer, hermanos, una realidad, la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios, nuestro Dios, nos ha prometido, hermanos, su presencia. Él nos ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Él es el que nos va a sostener. Él es el que va a luchar, hermanos, por nosotros. Así que cuando estemos en dificultades, nunca te olvides que tu Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, vive en tu corazón, está a tu lado. Pero hay otro principio, hermanos, que podemos aprenderlo aquí en este libro de Josué, capítulo 1, y es hacer una realidad la palabra de Dios. Si nosotros queremos, hermanos, que nuestro nuevo comienzo, nuestra nueva oportunidad que Dios nos da para emprender algo, tenemos que hacer una realidad su palabra en nuestras vidas. Y veamos, hermanos, el versículo 8. Mira lo que la palabra de Dios dice en el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nos manda a meditar en ella. Y meditar, hermanos, significa estudiar, reflexionar y poder utilizar la palabra de Dios para poder aplicarla en nuestras vidas. Y al final del versículo 8 nos dice, para hacer, ¿qué dice? Conforme
a toda la ley. No solamente estudiar la palabra de Dios, no solamente meditar la palabra de Dios, sino a hacer, a cumplir la palabra de Dios. Dice, no conforme al hombre, sino conforme a nuestro Dios, bajo los principios de Dios. Hay un versículo, hermanos, en Jueces capítulo 21, versículo 25, que me hace pensar que prácticamente, hermanos, es como una pintura, es como un display de las cosas que estamos pasando, estamos viviendo, hermanos, en nuestros días. Jueces capítulo 21, versículo 25 dice esto: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo le suena eso? Dice, no había rey, no había un líder, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le suena familiar a nuestros días? Estamos viviendo, hermanos, en una sociedad donde el relativismo es lo que más se promueve, donde todo el mundo tiene la razón, es mi punto de vista, ¿verdad? Si yo pienso que esto es bueno, pues está bien. Y si yo pienso que la homosexualidad es bueno, y si yo pienso que el aborto o cualquier otra cosa que yo pienso, no, mis pensamientos me dicen lo que yo siento está bien, entonces eso tengo que seguir. Estamos viviendo, hermanos, en una sociedad donde nos hemos olvidado de los principios de Dios, como en el libro de los Jueces, donde no hay un líder, no hay un Dios, y estamos siguiendo lo que nosotros pensamos es correcto. Los proverbios nos dicen, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es muerte. Y estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde la palabra de Dios, hermanos, se ha dejado al lado, donde los principios de Dios se han dejado al lado. Aún, hermanos, nuestras autoridades, nuestros representantes, quizás ustedes han sido familiares con esto. Uno de ellos dijo que él ya había evolucionado, que el matrimonio podía darse entre hombre y mujer, que él ya ha evolucionado. Imagínense, hermanos, ustedes que las cosas de Dios estén evolucionando. La palabra de Dios no nos enseña eso. Nosotros, para poder tener un nuevo comienzo, hermanos, en nuestras vidas, y que ese nuevo comienzo tenga éxito, tenemos que hacer una realidad la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar viviendo bajo los principios de Dios y no bajo los principios del hombre. El versículo 8, ahí en Josué capítulo 1 nos dice, al final del versículo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, hermanos, a veces es difícil vivir bajo los principios de Dios, especialmente los jovencitos. Siempre decimos los jovencitos, pero yo creo que esto se aplica a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando queremos nosotros, cuando hay un problema ahí, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, nosotros estamos ahí como camaleones que nos tratamos de enmascarar, ¿verdad? Queremos pasarlo por desapercibidos ahí. Fíjense, hermanos, es difícil, pero si nosotros vivimos, hermanos, si vivimos bajo los principios de Dios, no importa el qué dirán. Al final del camino, hermanos, la palabra de Dios dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, hermanos, cuando nosotros vivimos bajo los principios de nuestro Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, hermanos, es una parte de la Biblia que creo que todos nosotros lo conocemos. Y creo que es bien relevante, hermanos, a lo que estamos hablando. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en ella medita de día y de noche.
será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará, hermanos. Todo lo que hace. Si queremos un nuevo comienzo, hermanos, en nuestras vidas, si tú quieres traer bendición a tu hogar, amigo, si tú quieres traer paz, gozo, felicidad a tu vida, tienes que comenzar de nuevo. Y para comenzar de nuevo, hermanos, tenemos que hacer una realidad la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar viviendo bajo los principios de nuestro Dios y no bajo los principios ni las opiniones de los hombres. Y por último, hermanos, el quinto principio espiritual. El quinto principio espiritual. No nos olvidemos, ¿cuál fue el primero? Tenemos que hacer una realidad que ese llamado, ese liderazgo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Las cosas que hace Dios, hermanos, en el mundo, las hace a través de personas, de hombres y mujeres. Tenemos que hacer una realidad las promesas de Dios. Dios, lo que Dios promete, lo que Dios nos ha prometido, hermanos, Él lo va a cumplir. Nada va a dejar sin que Él nos traiga. Número 3, tenemos que hacer una realidad la presencia de Dios. Número 4, tenemos que hacer una realidad la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quinto, hermanos, todo lo que hemos mencionado, hermanos, es muy importante. Pero hay una cosa, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros, hermanos, no luchamos, si nosotros, hermanos, no mostramos valentía, por más que tengamos, hermanos, a un Dios con esta fama, por más que tengamos, hermanos, la palabra de Dios, por más que tengamos, hermanos, a un Dios que todo lo puede, si nosotros no nos esforzamos, nada va a pasar. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículos 2 en Josué, capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues dice, levántate y pasa este Jordán. Miren lo que está sucediendo aquí. Dios le dice, mira, yo te he dado ahí está la tierra. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que levantarse, anda, pasa, lucha, conquista. Esa tierra es tuya, yo ya la he entregado a tus manos. Pero tú tienes que esforzarte. Por eso es que en los versículos 6 y 7 y 10, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esta frase, esfuérzate y sé valiente, se repite 3 veces en este corto pasaje de la palabra de Dios. Lo que significa, hermanos, que es de suma importancia. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tenemos sus palabras. Es un Dios, hermano, que cumple sus promesas. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia nos dice que este es el libro que nos va a dar sabiduría. Pero de nada sirve si nosotros no nos esforzamos, si nosotros, hermanos, no nos ponemos a trabajar, a poner en práctica las cosas de Dios. Es una cosa muy hermosa, hermanos, que aún la fortaleza que se está hablando aquí no proviene de nosotros. Dios quiere ver, hermanos, nuestro corazón, nuestra disposición, porque ¿sabes qué? Aún la fuerza viene de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, hermanos, mora en nosotros? Y Él es el poder de Dios. Y Él es el que nos va a fortalecer, hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón que quiere agradar a su Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, nosotros todos tenemos que esforzarnos
y ser valientes. Hay muchas cosas en nuestra vida, muchos desafíos que van a venir a nuestras vidas, que van a venir a nuestros hogares, que van a venir a nuestra iglesia, a este ministerio. Pero si nosotros, escuchen bien, pero si nosotros cumplimos y tomamos en consideración, hermanos, estos 5 principios, yo estoy más que seguro, no porque Julio Jiménez lo dice, sino que es la palabra de Dios lo que dice, que cada uno de nosotros va a tener un nuevo comienzo. Hay muchos hermanos que quizás se estarán preguntando, estarán meditando en sus corazones, pude haber trabajado más para el Señor este año que ha pasado, ¿verdad? Pude dar un poquito más de mis fuerzas, pude haber dado un poquito más de mi tiempo. ¿Por qué no decirlo, hermanos? Pude dar un poquito más de las cosas materiales que Dios me ha dado. No se preocupe. Dios es un Dios de oportunidades. Y Él nos da una nueva etapa, un nuevo comienzo. Así que yo les invito a mis hermanos, que si el Espíritu Santo de Dios ha tocado sus corazones, y no solamente en función del ministerio, sino en sus vidas, en sus hogares, en su centro de trabajo, hermanos, puedan tomar esta decisión y decir: Señor, yo quiero agradarte, quiero poner en práctica estos 5 principios que me van a ayudar a tener este nuevo comienzo en mi vida. Y para ti, mi amigo, que no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, hay un versículo muy hermoso en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Escuche bien, amigo. De modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué? Te quiero decir lo siguiente. Para tener un nuevo comienzo en tu vida, lo primero que se tiene que hacer es recibir al Señor Jesucristo como Salvador. El Señor está, dice, tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: déjame entrar. Quiero hacer morada en tu corazón. Quiero darte un nuevo comienzo. Has estado pasando por tantas dificultades. Has probado de todo. Has probado al psicólogo, al doctor, has probado al consejero, has probado por último hasta al brujo. Y no has encontrado solución para tus problemas. Déjame entrar. Déjame darte un nuevo comienzo en tu vida. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, mis hermanos, y gracias, mis amigos. Ojalá que este tiempo que hemos pasado, este tiempo de compañerismo, este tiempo de confraternidad, este tiempo de alabanzas, de levantar nuestras voces a nuestro Dios, este tiempo de escuchar su palabra, yo le ruego al Señor que el Espíritu Santo continúe trabajando en tu corazón. Que Él pueda, hermanos y amigos, estar ahí. Que no puedas dormir. Y que Él te traiga al convencimiento de esta gran necesidad de recibir al Señor Jesucristo como Salvador, para que tengas un nuevo comienzo en tu vida. Dios bendiga su palabra y muchas gracias. Nosotros estamos gozosos, alegres de tenerlos a cada uno de ustedes. Y ojalá, este es el lema de nuestro ministerio, que no sea la primera ni la última vez, sino que sea la primera de muchísimas, y que te quedes con nosotros para poder estudiar y edificarnos en la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que éste te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti
y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.